Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar el tema de geomorfología fluvial. Recuerden que bueno, estuvimos viendo algunos conceptos al principio, ¿sí? ¿Qué era la geomorfología fluvial o de qué se ocupaba? El concepto de drenaje, el concepto de escorrentía con sus variables, ¿sí? Esto tenganlo en cuenta. Al final de la clase les voy a dejar un cuestionario para que hagan, ¿sí? Recuerden responderlo con sus palabras siempre. El modelo idealizado o esquema de Schum, ¿sí? Con las zonas 1, 2 y 3 de producción, transferencia y sedimentación, ¿sí? Dependiendo de cuál de los tres procesos predominaba. Y después, bueno, estuvimos viendo los parámetros de la morfometría, ¿sí? O de cómo cuantificar, ¿sí? O caracterizar una cuenca de drenaje. Entonces, bueno, básicamente de eso se ocupaba el práctico, ¿sí? Y bueno, hoy a partir de las 20, ya igual les voy a escribir por WhatsApp después. A partir de las 20 voy a estar en la compu disponible para consultas, ¿sí? Entonces, bueno, vimos eso, ténganlo en cuenta, ¿sí? Para el cuestionario. Después los tipos de redes de drenaje, bueno, todo lo que vimos, estuvimos viendo, todos los parámetros que estuvimos viendo, ¿sí? Para caracterizar una cuenquita, ¿sí? De drenaje. Y habíamos terminado la clase pasada con la forma de la cuenca. Hoy vamos a ver la clasificación, ¿sí? De los distintos canales o de los distintos tipos de canales, ¿sí? De un sistema fluvial. Entonces, bueno, básicamente los tipos de canales son cuatro, ¿sí? Vamos a ver cuatro, que son los canales rectos, los trenzados o braided, anastomosados y meandriformes, ¿sí? Esta clasificación básicamente se refiere, ¿sí? A la forma que adopta el colector principal, ¿sí? De un sistema fluvial, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, dentro de, como les decía, tenemos rectos, trenzados, anastomosados y meandriformes. Los rectos, ¿sí? Generalmente resultan del control estructural, ¿sí? Ya sea fallas, pliegues, fracturas, ¿sí? Que, bueno, esta disposición, ¿sí? Geológica ejerza sobre el diseño del canal, ¿sí? Por otro lado, el anastomosado son cauces más bien anchos, ¿sí? En donde bueno, el flujo se ramifica entre distintos bancos, ¿sí? De origen aluvial. Por otro lado, el entrelazado o braided es un sistema más bien multicanalizado, ¿sí? Con baja sinuosidad. Y finalmente el meandriforme, ¿sí? Es un único canal, ¿sí? O un canal principal en donde bueno, es muy sinuoso, ¿sí? Y circula, ¿sí? A través de valles, ¿sí? que poseen amplio relleno, ¿sí? De aluvional o grandes llanuras de inundación, ¿sí? O sea, superficies topográficamente no con demasiadas pendientes, ¿sí? Y grandes llanuras de inundación. Entonces, bueno, la morfología de estos canales, con estos cuatro tipos que estuvimos viendo, va a depender directamente de la interacción entre el flujo, ¿sí? Y los materiales que atraviesa, ¿sí? Que a su vez son erosionables. Perdón. Entonces, bueno, para dar algunos conceptos generales, el flujo, fíjense que está sometido a dos fuerzas principales, que son la gravedad y la pendiente, ¿sí? Del canal. Y mientras que, bueno, también actúa, ¿sí? La fricción, que bueno, es la fuerza que se opone al movimiento del agua, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que para un flujo uniforme y estacionario, ¿sí? Teórico, con distintas velocidades, que a su vez V1 y V2 que pasan, ¿sí? En distintas secciones, S1 y S2, la relación, ¿sí? La relación entre los caudales en los distintos lugares va a depender directamente del área, ¿sí? Y de la velocidad. O sea, si tenemos un área más pequeña, el caudal, ¿sí? Va a ser mayor. ¿Por qué? Porque bueno, tiene que pasar la misma cantidad de agua en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tiene que pasar la misma cantidad de agua en un mismo tiempo, entonces el caudal aumenta y adquiere mayor velocidad. En cambio, si tenemos un área mayor, ¿sí? Del flujo, la velocidad va a ser más lenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos más lugar y la velocidad bueno, tiende a disminuir. Entonces, bueno, de alguna manera es
inversamente proporcional dependiendo ¿sí? de la temperatura del área o de la velocidad, ¿sí? O sea, a mayor área, menor velocidad, ¿sí? Siempre hablando de la misma cantidad de agua. Acá, bien, bueno, lo que vemos acá son los distintos tipos de flujo, ¿sí? Donde tenemos, fíjense, siempre en el sector central, esto es muy similar a los glaciares, lo que estuvimos charlando y viendo en geomorfología fluvial, donde tenemos las mayores velocidades en el centro, ¿sí? En la parte superior. Y bueno, también se generan flujos turbulentos, ¿sí? Sobre todo en los meandros, en las zonas de curvatura, ¿sí? Lo que vemos es erosión en lo que sería la parte externa y depositación, como vemos acá, en lo que sería la parte interna, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos un perfilito, ¿sí? O sea, tenemos la vista en planta y en perfil, ¿sí? De lo que sería un meandro, por ejemplo. Entonces, como ya les adelanté, a partir de observar los distintos tipos de canales, podemos diferenciar, ¿sí? en distintos tipos, ¿sí? Los rectos, meandriformes, trenzados, ¿sí? Y anastomosados. Acá, bueno, ven la clasificación, ¿sí? Con un resumen, ¿sí? De lo que sería el grado de sinuosidad, de trenzamiento y de anastomosamiento, ¿sí? Ahora lo vamos a volver sobre esto en un ratito. Entonces, bueno, como también les comentaba, los canales rectos, ¿sí? Generalmente tienen control estructural, ¿sí? Principalmente fallas, ¿sí? En donde, bueno, muy similar a lo que les comentaba sobre la parte de los flujos, ¿sí? Fíjense que en la zona opuesta al punto de mayor profundidad del canal vamos a tener acumulación de material, ¿sí? O sea, donde mayor profundidad tengamos, mayor velocidad y fuerza va a tener el flujo, ¿sí? Por lo tanto podemos tener erosión en estos sectores y depositación en las zonas contrarias, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que la parte frontal de las barras laterales que se forman, que lo ven acá en el esquemita, se hunden pronunciadamente, ¿sí? Cuando termina la barra. Entonces, bueno, algunos de los ejemplos a nivel nacional de canales rectos, tenemos al río Uruguay, ¿sí? Que bueno, en realidad es una variedad recta de un cauce principalmente anastomosado, y lo que sería el río Desaguadero Salado, ¿sí? En el límite entre la provincia de San Luis y Mendoza, en donde bueno, tiene una llanura aluvial bastante importante, ¿sí? Esto lo pueden buscar en el Google después, van a ver que es recto, ¿sí? Y está bastante fácil de reconocer. En cuanto a los trenzados o entrelazados o braided, bueno, como les adelanté también, tiene un diseño multicanalizado, ¿sí? Con baja sinuosidad, y bueno, esta sinuosidad es bastante difícil de medir, ¿sí? Acá lo que vemos es un comparativo, ¿sí? Entre un canal trenzado, ¿sí? Un canal recto y un canal serpenteado, ¿sí? Bien, donde vemos los valores, ¿sí? De sinuosidad. En el recto es un valor más bien bajo y en los serpenteados es muy sinuoso, ¿sí? Y después algunos perfiles, ¿sí? Para comparar, ¿sí? Entre los tres tipos de canales. Y bueno, Jung en el 77, además de las tres zonas para los cuerpos, los canales fluviales, agregó también un criterio en cuanto a estabilidad de los canales, asociándolo directamente con cómo ese canal transporta el sedimento, ¿sí? Ya sea por carga mezclada, carga suspendida o carga de lecho, ¿sí? Entonces, fíjense que si la carga de fondo es baja y lo que sería la relación de ancho versus profundidad es baja también, ¿sí? Estamos en presencia de un canal recto, ¿sí? Y por el contrario, si tenemos una carga total y un tamaño de sedimento grande, ¿sí? Vamos a estar en presencia de un trenzado con bueno, una relación ancho-profundidad alta, ¿sí? Va a ser más ancho que profundo, ¿sí? Mientras que el recto va a ser más profundo, ¿sí? Que ancho. Sí, no sé si se entiende. Entonces, bueno, la estabilidad relativa también va a ser más baja en los trenzados y más alta, ¿sí? En los rectos. Entonces que, bueno, los serpenteados o meandriformes son
sistemas más bien intermedios en cuanto a estabilidad y estabilidad relativa y bueno, carga de sedimentos y la relación ancho-profundidad. Entonces, bueno, los ríos trenzados se caracterizan por tener múltiples canales, ¿sí? Barras e islas intermedias, como se ven en las imágenes. Es muy difícil, como les decía, medir la sinuosidad porque son tantos los canales que bueno, es muy difícil de determinar. La pendiente es generalmente alta, en donde se desarrollan estos canales. La sección es ancha, ¿sí? Y bueno, el material de lecho generalmente es gravoso. Acá tenemos dos ejemplos, dos imágenes. Esta ya estaba en una diapo anterior y esta, bueno, es un río en Alaska, ¿sí? Chitina River. Entonces, bueno, las condiciones para que se desarrollen estos ríos, ¿sí? Vamos a necesitar, como ya charlamos, pendientes acusadas, ¿sí? El caudal tiene que ser variable, con mucho aporte sedimentario, principalmente grueso, ¿sí? Y bueno, como les decía, se desarrollan principalmente en pendientes altas, ¿sí? Bueno, bien, ¿sí? La parte de las islas también ya la comenté. Ejemplos en Argentina, ¿sí? En zonas montañosas, fíjense, tenemos al Río Grande, la Quebrada Humahuaca, el Río Cuarto en Córdoba, principalmente, que son los más conocidos por ahí, el Río San Juan y el Río Mendoza. Ya en planicies más alejadas tenemos al Río Negro, al Río Chubut y al Río Santa Cruz, ¿sí? Y al Río Colorado, ¿sí? En el límite entre Mendoza y Neuquén, sería nuestro caso. Ya entrando en los canales anastomosados, ¿sí? Son cauces, como ya adelanté, son cauces más bien anchos, ¿sí? Que profundos. Y bueno, el flujo se ramifica entre bancos más bien alargados, ¿sí? De islas o bueno, producto de aluviones. Entonces, el grado de anastomosamiento se vincula directamente entre la superficie emergida, ¿sí? Entre los cauces y el área que comprende todo el sistema, ¿sí? O sea, a mayor grado de anastomosamiento, más superficie abarcan las islas, ¿sí? En lo que es el área total del cauce. Entonces fíjense que bueno, la suma de los anchos de los canales es mucho menor que la suma de los anchos de las islas, ¿sí? O sea, tienen un gran desarrollo areal, ¿sí? Y de ancho, ¿sí? Entonces, bueno, acá un ejemplo, ¿sí? Como les decía, el grado de anastomosamiento se expresa mediante la superficie emergida sobre la superficie total, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que lo que vamos viendo es mayor grado de anastomosamiento con, bueno, ahí una isla de grandes proporciones, ¿sí? Que ocupa prácticamente todo el ancho, ¿sí? del sistema o del cauce. Entonces fíjense que bueno, podemos aseverar que el ancho típico de los canales es más pequeño que el de las barras, ¿sí? Y que en este caso la vegetación, ¿sí? En este tipo de canales, la vegetación juega un papel preponderante, ¿sí? Y bueno, facilitan el mantenimiento de este sistema. Bien, bueno, las ramas individuales, esto venía un poco de la mano con el ejemplo, ¿sí? Del que les hablaba hace un ratito. Algunas imágenes ejemplificando, ¿sí? Acá tenemos un río, ¿sí? Con islas permanentes. Lo mismo, ¿sí? Fíjense, bien vegetado y bueno, de lo que sería el sistema completo, prácticamente se ocupa más la isla que el cauce, ¿sí? Y en cuanto a ejemplos, bueno, no es muy frecuente, ¿sí? En ambientes netamente continentales y aparecen en la transición entre variedades deltaicas, ¿sí? Es muy frecuente en cercanías de los deltas. Entonces, bueno, un ejemplo en Argentina sería algunos sectores del río Paraná, ¿sí? De la llanura aluvial del río Paraná, el delta, ¿sí? Obviamente, y sería el sur del canal, ¿sí? De acceso al puerto de Santa Fe, y que también hay algunas islas puntuales.
Ya entrando en canales meandriformes, tenemos que, bueno, como les adelanté también, es un canal más bien sinuoso, ¿sí? Que circula entre valles amplios, ¿sí? Y con grandes llanuras de inundación. Y bueno, tenemos en realidad los ríos o canales meandriformes no son más que una sucesión de curvas, ¿sí? Unidas por algunos tramitos rectos, una sinuosidad muy alta, ¿sí? Las pendientes son más bien bajas y el material generalmente es de tipo arenoso, ¿sí? Tamaño de arena. Bueno, acá algunos perfiles, ¿sí? de los sistemas de meandros, ahora vamos a charlar sobre esto. Y lo que sucede muchas veces es la migración y los cortes de los meandros. ¿Cómo se da esto? A medida que va pasando el tiempo, ¿sí? La curvatura o sinuosidad del sistema se va haciendo cada vez más pronunciada, ¿sí? Hasta que sucede el estrangulamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Es tan sinuosa que se termina erosionando, ¿sí? Y termina conectando con la otra parte del canal, ¿sí? Que venía más adelante. Entonces, acá en la imagen lo que vemos son varios meandros abandonados, ¿sí? Y este que tenemos acá, que es el actual, lo que vemos es que a medida que vaya erosionando, ¿sí? Se va a terminar uniendo con este sector y todo esto que vemos acá abajo se va a terminar estrangulando, ¿sí? Y va a terminar quedando como una especie de laguna. Entonces, bueno, al meandro abandonado también se lo llama, ¿sí? Lago, laguna, justamente está en lo que sería la llanura de inundación que, como les comentaba, son generalmente muy amplias, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿sí? Este es un ejemplo de un río meandroso o meandriforme en Alaska, ¿sí? Donde estamos viendo cómo se está a punto de estrangular este brazo, ¿sí? Lo mismo, un ejemplo actual, ¿sí? De algunos canales estrangulados, ¿sí? Y bueno, ejemplos en nuestro país hay varios, tenemos por ahí el más destacado es el río Colorado, ¿sí? Pero a la altura de las localidades del río Colorado, también si buscan en el Google Maps, en Google Earth, van a encontrar, ¿sí? Muchos meandros abandonados y paleomeandros, en donde bueno, se ve clarito cómo es la distribución. Entonces, bueno, algunas similitudes entre canales meandriformes y los trenzados es que, bueno, por un lado los meandros son canales individuales, los trenzados son múltiples, la sinuosidad es alta y en trenzados es baja, ¿sí? Y difícil de medir, como les había comentado. La carga sedimentaria, habíamos dicho, en trenzados de grano grueso y en meandriformes de arena, ¿sí? Los canales meandriformes generalmente tienen caudales grandes, mientras que y una alta carga sedimentaria suspendida, ¿sí? Mientras que los trenzados generalmente no tienen cargas suspendidas, sino material al ser de grano grueso, ¿sí? Lo transportan como carga de fondo, ¿sí? Y los meandriformes generalmente están aguas abajo y los trenzados están aguas arriba en las nacientes, en sectores de alta pendiente, como habíamos comentado. Entonces, en cuanto a los perfiles longitudinales del río, podemos hacer una comparación, ¿sí? Entre las tres zonas de Jung, la zona de erosión, la zona de transición o transporte y la depositación. Y vemos, ¿sí? Que la pendiente de cada tramo es una pendiente específica, ¿sí? Con la zona de erosión, con obviamente altas pendientes, y esta pendiente va disminuyendo a medida que llegamos a lo que es la línea base, que ahora vamos a charlar sobre eso, o la zona de depositación. Entonces, la pendiente del río o del perfil del río, ¿sí? O del cauce, va a depender de varias variables, entre ellas el caudal, ¿sí? La carga, el tamaño del sedimento, la dureza, ¿sí? de la roca en la cual atraviesa, ¿sí? O sea, la geología del terreno. Y bueno, en líneas generales, como ya estuvimos charlando, las pendientes son más altas en la zona de erosión y generalmente la pendiente también es alta cuando el cauce atraviesa sustratos, ¿sí? Duros o donde bueno, tenemos rocas con grandes resistencias a la erosión. Bien.
Entonces, bueno, la pendiente, fíjense que es una de las variables principales, ¿sí?, en el proceso de adaptación del cauce ante los diferentes cambios, ¿sí?, en el régimen de caudal, ¿sí?, en los cambios de caudales de los ríos, sobre todo en las distintas estaciones. Bueno, obviamente la pendiente disminuye a medida que aumenta la superficie de la cuenca, ¿sí? Esto obviamente se ve reflejado en la zona de depositación, donde tenemos zonas más bien amplias y de baja inclinación o baja pendiente, mientras que las zonas de erosión están más concentradas con mayores pendientes, ¿sí? Y tenemos por eso procesos erosivos, mientras que en el otro tenemos procesos depositacionales. Otro aspecto importante que también se observa, ¿sí?, es la diferencia en la granulometría del sedimento, sobre todo en el contraste entre la zona de producción o la zona de erosión, ¿sí?, y la zona de depositación. En donde, bueno, a partir de, también tiene que ver, perdón, mucho que ver con la energía del medio, ¿sí?, o del sistema. Entonces, bueno, vamos a tener principalmente sedimentos de grano grueso, ¿sí?, en las zonas erosivas, cuando tenemos mayor energía, y en las zonas bajas y de depositación vamos a tener granulometrías más bien finas, ¿sí? Esto se ve claramente cuando estamos, por ejemplo, en una zona montañosa, donde tenemos las nacientes de los ríos, vemos los típicos bochones de roca, y si vamos a la costa, a las desembocaduras, generalmente es un sedimento más bien limo arcilloso. También asociado a cómo el sistema lleva el sedimento, ¿sí? Habíamos dicho carga de fondo en el primer caso, en la zona erosiva, en las zonas de los canales trenzados, ¿sí?, si se acuerdan, y bueno, los meandriformes o los sistemas que llegan a las zonas topográficamente más bajas, ¿sí?, acarrean el sedimento como suspendidos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que también la mayoría de los sistemas fluviales presentan una variación horizontal, ¿sí?, de los perfiles entre los márgenes, ¿sí?, en donde, bueno, las nacientes van a ser más bien angulosos, ¿sí?, mientras que en las zonas de depositación vamos a tener perfiles más bien cóncavos, ¿sí?, y más anchos. Esto lo vemos acá también en este esquemita, bastante más fácil de entender. Todo relacionado con la pendiente y con la energía del medio, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, la inclinación va a ir disminuyendo, ¿sí?, o la pendiente del cauce va a ir disminuyendo, y a esto se lo denomina el gradiente, ¿sí? El gradiente no es más que la relación entre una distancia horizontal que recorre un sistema o el río, sea un río, ¿sí?, dependiendo de su distancia vertical, o sea, cuán lejos llega, ¿sí?, respecto a cuánto baja, ¿sí?, en cota. Y de ahí surge el concepto de nivel de base, ¿sí?, que el nivel de base no es más que el límite, ¿sí?, de la erosión vertical, que generalmente está referido al océano, ¿sí? Igualmente podemos tener líneas de base locales o regionales, ¿sí?, como por ejemplo un lago, pero la línea de base regional siempre va a ser respecto al nivel del mar, ¿sí? Acá también lo vemos. El perfil va aumentando, va disminuyendo la pendiente general, ¿sí?, a medida que va madurando, y siempre referido, ¿sí?, con alguna variación, ya sea por algún cuerpo de agua intermedio, pero siempre referido al océano. Entonces, lo que también puede llegar a suceder es tener una capa resistente, ¿sí?, una capa de roca que sea más dura, ¿sí?, que el medio o que el resto de las rocas que estén asociadas, y bueno, se puede llegar a dar ahí un ajuste, ¿sí?, en cuanto al nivel de base local nuevamente, pero siempre referido, como les digo, al nivel del mar, ¿sí? Un ejemplo de las cataratas, ¿sí? Las cataratas del Iguazú son una capa más resistente que actúa, ¿sí?, como nivel de base local. Bueno, después también pueden haber cambios en el nivel de base de tipo antropogénico, ¿sí?, a partir de la construcción de una represa, por ejemplo. Entonces, bueno,
también podemos tener variaciones, ¿sí? Pero siempre, nuevamente, siempre respecto al nivel del mar. Otro concepto importante es el de erosión retrocedente, el cual se genera cuando bueno, un cauce, ¿sí?, de un río atraviesa una roca que es fácilmente erosionable, por ejemplo una marga o una arcilla. Entonces ahí lo que se genera es que el flujo del río, ¿sí?, lo que hace es ir erosionando y bueno, el cauce o el valle, mejor dicho, va retrocediendo, ¿sí?, pendiente arriba. Acá vemos, bueno, vemos un ejemplo, ¿sí? Donde, bueno, fíjense que el nivel inicial, ¿sí?, de la roca era acá donde estoy marcando con el mouse, ¿sí? Y después, bueno, el agua fue erosionando y se generó la erosión retrocedente que vemos en este caso, ¿sí?, que estas son las cataratas. Bueno, en cuanto al transporte de sedimento, ya hablé un poco de suspensión y carga de fondo. Y bueno, tenemos para agregar a la disolución, que bueno, básicamente la disolución o la carga de disolución, en disolución, perdón, comprende a iones y moléculas, ¿sí?, que son producto de la meteorización química. Y bueno, la composición obviamente va a depender del tipo de roca, ¿sí?, del clima, la vegetación y la topografía. En cuanto a la carga en suspensión, es básicamente sedimento grano fino, ¿sí?, limo arcilloso, que bueno, se moviliza por turbulencia, ¿sí? Y en el caso de las arenas, bueno, son levantadas por corrientes con mayor energía, ¿sí? Y algo interesante de lo que es el sedimento de grano fino es que se mueve, ¿sí?, a lo largo de todo el canal de manera uniforme, ¿sí? No es lo mismo que la carga de fondo. Pero bueno, para hacer una diferencia entre limos y arenas, ¿sí?, fíjense que las arenas se concentran cerca del lecho. Si bien van suspendidas, están cerca del lecho por un tema de densidades y de peso. En el caso de la carga de fondo, ¿sí?, ya estamos hablando de sedimentos más gruesos, ¿sí?, tamaño grava, tamaño bloque o canto, ¿sí?, en donde bueno, se movilizan por arrastre, ¿sí?, rodadura, a lo que bueno, se lo denomina carga de fondo, ¿sí? Se mueve más lento, ¿sí?, que el flujo de agua, eso es obvio, pero vale la pena destacarlo. Y para hacer una distinción entre grano fino y grueso, podemos decir que los bancos de los ríos, ¿sí?, están generalmente constituidos por tamaños de grano más bien finos, ¿sí?, arena fina, limo y arcilla, mientras que los fondos o los lechos están compuestos por arena y grava, ¿sí? Obviamente esto depende de la energía, ¿sí?, y del medio. Acá bueno, tenemos una pequeña gráfica, ¿sí?, donde más o menos se ve los tipos de transporte, ¿sí?, y el tipo de transporte, depositación y erosión dependiendo de el tamaño de grano, ¿sí?, y la velocidad necesaria para mover, ¿sí?, las distintas granulometrías. Y bueno, al igual que en geomorfología eólica, como estuvimos viendo, la velocidad crítica para empezar a mover, ¿sí?, el material, obviamente mientras más fino más fácil, pero cuando ya estamos en partículas menores a 0,25 empieza a jugar un rol preponderante la cohesión, ¿sí?, que lo vemos acá en el gráfico también, ¿sí? Fíjense que la energía para mover o para erosionar, ¿sí?, el limo y la arcilla es mayor, ¿sí?, que la arena fina, al igual que en los procesos eólicos. Entonces, bueno, podemos hacer una analogía, ¿sí?, entre sedimento eólico y sedimento fluvial, ¿sí?, donde bueno, vamos a necesitar, mientras más fino sea, a partir de más o menos el limo o arcilla, mientras más fino sea el sedimento, más energía necesito para ponerlo en movimiento, y bueno, una vez que está en suspensión es más fácil, ¿sí?, moverlo. O sea, una vez que está el sedimento en suspensión ya no necesito tanta energía, así como los granos más gruesos, perdón.
Bueno, y para terminar, en cuanto a erosión fluvial, vamos a tener distintos tipos de erosión, ¿sí? Ya sea en sus lechos como erosión vertical o en las paredes como erosión lateral. La erosión vertical básicamente se da en el fondo del canal, ¿sí? Y la llevan a cabo las partículas más bien gruesas de arena y grava, en donde bueno, este tipo de erosión lo que hace es conducir hacia la incisión, ¿sí? del valle, o mejor dicho, del río en el valle fluvial, ¿sí? Y en cuanto a la erosión lateral, se produce cuando bueno, el desgaste de las paredes a partir de la socavación, o sea, el mismo sistema va socavando las paredes y genera deslizamientos y caídas, ¿sí? Justamente de las mismas paredes. Y esto lo que hace es generar un ensanchamiento, ¿sí? del valle o del curso fluvial. Bueno, el ejemplo más típico de este proceso es el Gran Cañón del Colorado, que seguramente lo deben conocer. Entonces, bueno, también, si lo quieren, los invito a buscarlo en el Google Earth, que también se ve bastante espectacular. Bien, bueno, entonces eso es por hoy la parte teórica. Voy a dejarles el cuestionario y a partir de las 20 voy a estar disponible para consultas respecto al práctico, ¿sí? Recuerden que lo tienen que entregar ahí en la plataforma. Así que bueno, nos vemos más tarde. Saludos.